que le toque Este a cada uno de caso, los para responsables. terminar chiquito, doctor Cajina, interviniendo ya la Comisión Interamericana, ¿podría llegar a la Corte en algún momento? Sí, allí donde los afectados o víctimas consideren que no han encontrado justicia a nivel local y agoten los mecanismos procesales existentes en nuestro país, siempre tendrán abierta la posibilidad de ir a la comisión y eventualmente después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos someter esto a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Perú ya, digamos, se ha visto involucrado en más de un caso en el pasado. Es cierto. Voy a conversar a esta hora con Claudio Cajina, abogado procesalista, sobre la citación que tiene hoy la Presidenta de la República por las muertes ocurridas en las protestas y actos vandálicos. No solo hubo protesta, yo sumo siempre, protestas y hechos vandálicos y criminales que han ocurrido entre diciembre y enero. Siempre hay que diferenciar. Protesta hubo, pero también, sin ninguna duda, actos reñidos contra la ley, atentados contra la propiedad pública, la propiedad privada y atentados contra la vida, el cuerpo y la salud, también de parte de quienes, enmascarados como manifestantes, han terminado, sin duda, delinquiendo. Qué gusto saludarlo, doctor Cajina. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Un gusto estar contigo. Gracias por respondernos. La Presidenta de la República tiene la imputación de genocidio, homicidio y lesiones graves. Para comenzar, ¿le parece que la definición, en todo caso, la tipificación es la que corresponde a los presuntos hechos de los que se le está acusando a la Presidenta? A ver, en la tesis de investigación y digamos, de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, es la tipificación que corresponde. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con la verificación de que la Presidenta y los ministros hayan cometido esos delitos. Pero en todo caso, para responder la pregunta, la tipificación es la que es. Ahora, ¿no está usted de acuerdo con que la fiscal acuse, en todo caso, porque usted supone o asume que no hay responsabilidad ni en la Presidenta ni en los ministros en su entorno por los hechos ocurridos? Lo que pasa es que es una valla bien alta por superar, ¿no? O sea, asumir la participación de la Presidenta y los ministros en este tipo de delitos pasa por asumir la comisión del delito a través de un tercero. Es decir, aplicar alguna de las teorías, ya sea de la autoría mediata, ya sea del autor intelectual, ¿no? O de la instigación. Es decir, yo provoco que un tercero cometa el delito. No soy yo directamente quien aprieta el gatillo en esta situación. Y ahí es donde está la dificultad. Yo creo que todos los peruanos tenemos vivas las imágenes de las protestas donde, como bien señalas, también hubieron actos vandálicos y donde se advierte que la policía en muchas situaciones ha tolerado y soportado, digamos, estoicamente ataques de la población que protestaba y que cometía estos actos vandálicos. Y eso me lleva a concluir que si hubiese existido un plan desde el gobierno para aniquilar sistemáticamente a protestantes, yo creo que las consecuencias hubiesen sido muchísimo más graves. Ahora, hay algunas... Dígame. Eso no significa que hayan existido actos individuales de algunos miembros de la policía o eventualmente del ejército que se puedan haber excedido en sus funciones y que hayan cometido asesinatos. Claro. Eso tendrá que investigarse e individualizarse a aquellos miembros de las fuerzas del orden que puedan haber cometido esos excesos y eventualmente sancionarlos como corresponde. Correcto. Es decir, Estado, en lo que podemos estar de acuerdo es en lo siguiente. Hay muertos, nadie puede discutir. 50, 60, 70, hay. Ok. La primera pregunta que hay que plantear es, ¿son muertos que se dan en el marco de esta fricción y que la norma establece como facultad para que la policía o la Fuerza Armada hagan uso de la fuerza hasta el nivel de la letalidad? O algunos, no sé cuántos, de esos muertos tienen que, por supuesto, ser materia de investigación y determinación de responsabilidades porque de repente no se ha cumplido ni el protocolo ni la normativa de su uso de fuerza y lo que se puede haber dado, en todo caso, es lo que usted acaba de señalar, algún tipo de homicidio con responsables directos. Sin embargo, lo que se plantea cuando se hace esta acusación desde el Ministerio Público por genocidio y por homicidio y por lesiones
es que se presume que se puede haber dado una orden, digamos, desde el más alto nivel. ¿Qué se necesitaría en el marco del debate penal, del debate procesal, para que eso se determine? Muertos, primer paso. Segundo paso, muertos que por supuesto se dan en calidad de asesinatos. Tercero, asesinatos responden a mandatos o a directivas o a comandos o a definiciones y decisiones y órdenes que se dan en el más alto nivel. Esa última parte, que es a donde entiendo pretende llegar el Ministerio Público, ¿qué requeriría? Se requeriría demostrar la existencia de un plan de aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo específico. En este caso serían los protestantes o digamos aquellas personas que estaban cometiendo actos vandálicos. Y reitero, a la luz de los hechos, si ese plan hubiese existido, yo creo que han habido situaciones de vandalismo donde las consecuencias hubiesen podido ser mucho más graves y para algunos incluso justificadas, ¿no? Entonces, yo creo que la Fiscalía se está poniendo, el Ministerio Público se está poniendo, ya sea empujado por la presión que generan estas organizaciones de defensa de derechos humanos o porque es una tesis que ellos mismos impulsan, creo que se están poniendo la valla muy alta para intentar demostrar o justificar responsabilidades en las más altas esferas políticas del poder político, cuando quizás lo que debiera investigarse, y aterrizando un poco la imputación, lo que debiera investigarse es la actuación de algunos miembros de las fuerzas del orden a nivel de la parte operativa. ¿Quiénes apretaron el gatillo? ¿Esa apretada de gatillo estuvo justificada o no? ¿No? Y a partir de eso determinar responsabilidades. Creo que nos estamos mal acostumbrando a investigaciones en donde se buscan las máximas penas y a los máximos responsables, cuando no necesariamente sea lo más eficiente y eficaz en términos de impedir la impunidad en este tipo de situaciones. Ahora, en lo poco que se ha avanzado, porque muy poco se ha avanzado en la investigación y la determinación de responsabilidades, hay algunas declaraciones de efectivos policiales y militares, muy pocos. Acá en Lima el jefe del Comando Conjunto se ha negado hasta en 2 oportunidades a asistir a sesión, el 31 de marzo y ayer 5 de junio, ha pedido reprogramación. Pero, por ejemplo, ya hay declaraciones en las que se señalan que la directiva, el protocolo, o sea, el plan de control, el plan de restitución de orden, ha venido de Lima. Es decir, comandantes generales o jefes de regiones policiales y militares de Ayacucho, de Puno, declarando y diciendo, hemos atendido un plan que nos llega de Lima. O sea, esto ya nos saca del escenario regional y nos pone en un escenario nacional. O sea, nos pone y nos ubica en comandantes generales de la policía o comandante general del ejército o de las Fuerzas Armadas o comando conjunto. De allí, ¿no es un poco más sencillo llegar a ministerios y en todo caso a presidencia de la República, o sigue siendo un camino muy complicado? Es una línea de investigación, pero que sigo considerando que el camino es complicado. Si la Fiscalía ya tiene ese hilo conductor, pues habrá que seguirlo e insistir y hacer efectivos los apremios que corresponda para que la gente involucrada y las personas involucradas en esta investigación atiendan las situaciones que se les cursan. La Fiscalía puede hacer uso de las facultades, y allí donde se quede corto en ellas puede recurrir a los jueces de investigación para hacer efectivos apremios como llevar de grado fuerza a alguien a declarar o algo por el estilo. Lo que hay que hacer es seguir ese hilo conductor hasta ver hasta dónde nos lleva. Y una cosa final, los informes de los que hemos estado hablando, de estos organismos internacionales, el Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, que han hablado de uso excesivo de fuerza, han hablado de masacre, han hablado de ejecuciones extrajudiciales, entre otras cosas realmente muy duras. ¿Van a tener algún tipo de efecto en el marco de esta investigación o ni siquiera se pueden tomar como referencias? No, a ver, sí son útiles. Hay que leerlos, digamos. Yo soy uno de las personas que ha criticado algunos extremos de estos informes y creo que hay que leerlos como de donde vienen y contextualizarlos. Me llama la atención que hayan hecho relatos alrededor
de excesos como de protestas vandálicas, pero solamente se hayan emitido conclusiones respecto de los primeros, pero no de los segundos. Entonces, allí donde sean útiles, hay que usarlos. Y no olvidemos que en muchas de estas investigaciones, incluso en algunos juicios sonados que hemos tenido, algunas de estas instituciones suelen incorporarse a los procesos como amicus curiae, ¿no? Entidades que de alguna manera ayudan en el proceso de investigación y determinación de la verdad judicial a efectos de imponer las sanciones que le toca. Este caso, para terminar chiquito, doctor Cajina, interviniendo ya la Comisión Interamericana, ¿podría llegar a la Corte en algún momento? Sí, allí donde los afectados o víctimas consideren que no han encontrado justicia a nivel local y agoten los mecanismos procesales existentes en nuestro país, siempre tendrán abierta la posibilidad de ir a la comisión y eventualmente después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos someter esto a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Perú ya, digamos, se ha visto involucrado en más de un caso en el pasado. Es cierto, en más de una oportunidad. De paso ha perdido varios casos ahí también. Cierto. Claudio Cajina, abogado procesalista, ha estado con nosotros hablando sobre la cita que tiene la presidenta el día de hoy, muy temprano, 9 de la mañana, en el Ministerio Público Fiscalía de la Nación.